Gracias por la invitación, gracias por el placer de conocerlos en persona y estar otra vez compartiendo algunas historias de mis quehaceres espeleológicos. La vez pasada platicamos de lechuguilla, ahora platicando con Montserrat de qué podíamos platicar. Pues realmente después de platicar de lechuguilla, platicar de las cuevas en California van a ver por qué. A pesar de que vivo en California, muchas veces viajo para conocer otras cuevas en otros lugares del mundo, porque tenemos cuevas, pero vale la pena subir a un avión para conocer más. Empecé un poco de mi historia, empecé en Monterrey, Nuevo León, México. Vamos a hablar un poco de la cantidad de cuevas que hay en la zona y de ahí me fui a vivir a California por cuestiones de trabajo. Ahora formo parte de la Cave Research Foundation, que es una organización sin fines de lucro. Apoyamos a los parques nacionales de Estados Unidos porque ellos como mandato tienen que administrar, conocer y administrar todos sus recursos, desde el aire, agua, árboles, animales y el subsuelo. Pero pues como toda organización de gobierno, no hay suficiente personal, no hay suficiente presupuesto y nosotros, sin que nos paguen, lo hacemos por gusto, nos metemos a las cuevas, las exploramos, hacemos mapas, hacemos inventarios de animales, de geología, de flora y fauna, y les entregamos esos documentos al parque. Y eso es lo que hace la Cave Research Foundation. En general, trabajamos en todos en los parques nacionales que tienen cuevas, y ellos nos dan las facilidades de entrar y explorar las cuevas a cambio de que les entreguemos mapas y que les digamos cómo está por dentro, cómo ha cambiado. Pues es una relación mutuamente benéfica, porque pues a nosotros nos encanta. Y ellos, a veces que nos han acompañado personal de los parques nacionales, dicen, oye, pues aunque me pagaran, aunque me duplican el sueldo, yo ni loco que me metí a estas cuevas para hacer los mapas por computadora. La Sierra Nevada es la principal cadena montañosa de California. Es esta de aquí, que fue, de hecho, el nombre se lo dio un fraile franciscano de los que estaban explorando California, que dijo, y tenemos este valle, esta sierra, y al fondo una Sierra Nevada. Y de ahí se le quedó el nombre, la Sierra Nevada. Lo, la Sierra Nevada, la zona de San Francisco, la zona de la Bahía, Los Ángeles, San Diego y la cordillera costera. Lo curioso que me gustaría comentar como un dato curioso de California, está este Valle Central, que es una zona cerrada completamente con un par de entradas de la costa. Mark Twain, él dijo que el invierno más frío que ha pasado fue un verano en San Francisco, porque lo que pasa aquí, este valle, la temperatura sube como a 40, 42, 43 grados en el verano. El aire no tiene por dónde salir, se eleva y entonces el aire frío proveniente del mar entra por los cortes en la cordillera montañosa donde está San Francisco, la zona de Monterrey, y esto trae aire frío del mar y baja la temperatura en pleno verano. Aquí puede estar a 43 y aquí estar a 15 grados, a 10, 15 grados. Es un, por eso San Francisco es tan agradable, porque realmente no se necesita aire acondicionado ni nada. Pero bueno, hablando de la geografía y por qué se formó la Sierra Nevada y la cordillera costera, por la placa de Farallones y la placa del Pacífico, que chocaron y se metieron por debajo de la placa de Norteamérica. En un principio, la placa de Farallones es más densa, más pesada, quedó por debajo de la Norteamérica. Esto empezó a abultar, la placa de Farallones empezó a derretir, subió el magma, después se solidificó, formó los batolitos. Eventualmente, la erosión del terreno que estaba sobre los batolitos dejó al descubierto el granito. Ahora la cadena de la Sierra Nevada es principalmente granito. Y luego los glaciares le dieron la forma a muchos de los paisajes que ahora son muy famosos en la zona de los parques nacionales como Yosemite y de Kings Canyon National Park, que es a donde están las cuevas más grandes en California. Por ejemplo, aquí está la acción de los glaciares. Sí. Van moviéndose, van tallando y formando estos paisajes clásicos en forma de U, como el Half Dome. Esto es el Valle de Yosemite, en California.
Aquí se puede apreciar la piedra pulida y las rocas erráticas que se quedan después de que el glaciar se derrite y las deja. O sea, son unos paisajes hermosos formados principalmente por la acción de los glaciares. De esta quiero comentar dos cosas. Uno, si uno está en la zona de California y va ascendiendo para los picos de las cordilleras, es un ascenso muy gradual. Del otro lado, las montañas son muy impresionantes. Este lado es más vertical que el lado este es más vertical que el lado oeste. Es como si una tabla se fuera levantando poco a poco. Y esto da unas vistas muy impresionantes desde el lado este de la cordillera. Pero la otra cosa que quiero resaltar aquí es que antes esta placa tenía muchas muchas rocas sedimentarias, pero después la erosión se las fue llevando y dejó nada más unas cuantas, unos cuantos pedazos, vaya, de rocas sedimentarias que en su mayoría son metamórficas. Y ahora está esta que, como se ve, las rocas sedimentarias en verde son muy pequeñas en algunos pedazos nada más de la Sierra Nevada. La otra cosa curiosa es que la otra roca sedimentaria está en la cordillera costera, pero aquí prácticamente no hemos encontrado cuevas. Hay muy pocas cuevas muy pequeñas. Lo más probable es que porque haya muchas otras capas encima de la roca sedimentaria. La que está más expuesta está en la Sierra Nevada, principalmente en esta zona. Y aquí hay otras, pero las cuevas no son tan desarrolladas como las que están en las partes más altas, más alpinas de la Sierra Nevada. California no tiene cuevas de gran extensión, ni profundas, ni como las de México, que son sistemas donde uno puede pasar semanas completas. Pero lo que tiene es la belleza de caminar hacia las cuevas, que uno tiene que atravesar unas secciones de árboles de secoya enormes y con una densidad, uno ve cientos de secoyas. Se ve el tamaño de las personas que van caminando y el tamaño de las secoyas al lado. Y belleza también a través de las estaciones. Esto también nos dificulta el acceso. Muchas veces la temporada de exploración puede ser desde mayo hasta septiembre, depende cómo estén los inviernos. También California, pues como en muchos lados, ha tenido épocas de sequías muy fuertes y ha nevado inviernos que prácticamente no ha caído nieve. Pero en general, la nieve que se acumula en la Sierra Nevada es la que surte de agua el resto del año a California. Y la mayoría de las veces son metros y metros y metros de nieve. Esta es la belleza de la que les contaba, de las cuevas de California. Se desarrollan en mármol. Sí, sí, sí. Es caliza que se metamorfoseó a mármol. Y estas, no la cueva completa es en este bandeado de gris y blanco, pero las zonas que están en mármol bandeado de gris y blanco son preciosas. Ujú. En otras zonas es prácticamente blanco y con mucha agua, con mucha acción de agua. Pues hay zonas muy fotogénicas. Y esta cueva es la cueva más larga de California. Son 35 kilómetros de pasajes. Lo curioso es que los 35 kilómetros están contenidos en un lente de mármol de poco menos de 1 kilómetro, 950 metros de largo y 100 metros de profundidad. Entonces es un espagueti. El mapa de la cueva es como si uno hubiera tomado un espagueti, lo hierve y luego lo suelta en un cuadro. Ese es el mapa. Hay pasajes muy grandes, muy bonitos, un par de pasajes verticales con cueva, pero a pesar de que son 100 metros de profundidad, por lo mismo de que es un espagueti, la gran parte de la cueva se puede usar sin cueva. La mayor parte de los pasajes son más bien pequeños, así como este. Y eso es lo que ha dificultado la exploración últimamente. Nos hemos visto, pues obviamente, los pasajes más grandes, más bonitos, más vistosos son los que todo el mundo quisiera explorar, los que todo el mundo quisiera seguir encontrando en la cueva, pero nos hemos visto limitados en encontrar las extensiones de la cueva más río arriba y más río abajo. Eh, Hemos encontrado dónde se sumerge el agua un par de kilómetros arriba de la cueva y a partir de pruebas de tintura hemos encontrado el manantial por donde sale todo el agua de la cueva. La cueva todo el año tiene flujo. Entonces sabemos por dónde
empieza a sumergirse el agua en el subsuelo, que eventualmente sale por la cueva, recorre la cueva, y dónde está el sifón al final de la cueva y por dónde sale otra vez a la superficie. Se han realizado buceos por todos lados y no se ha encontrado el pasaje. Los buzos han descendido más de lo que se esperaba y dicen es que se veía que seguía bajando. El pasaje seguía bajando, ya no podíamos, ya teníamos que regresar. Y como por lo mismo que son 35 kilómetros de pasaje en este lente de 1 kilómetro por 100 metros, transportar tanques de todo el equipo de buceo a los sifones es algo que lo hicimos una vez y no hemos tenido energías para hacerlo otra vez. A lo que nos hemos dedicado últimamente es a los estudios científicos. Estos es el estudios de paleoclima. No sé si también lo estén haciendo aquí. Conocer cómo es la química del agua que se encuentra dentro de la cueva actualmente. Después encontrar alguna formación que se haya roto. Estudiar la química de las diversas capas de los minerales a través de los cientos y miles de años y hacer una correlación entre cómo está viendo cómo es la química actual comparado con el clima externo y a partir de eso ver en las capas de las formaciones hace 1000, 5000, 10.000 años, ver cómo estaba la química en ese momento y tratar de ver, bueno, entonces, por lo que somos ahora, puede que la temperatura haya estado aquí, que las lluvias hayan sido tal y que el CO2, sobre todo en el ambiente, haya sido tal. Afortunadamente, es una cueva que es muy propicia para estos estudios, entonces llevamos unos 10 años ya con estudios de paleoclima, monitorando el CO2, monitorando la química en el agua de los goteos. Por eso hay que recolectar periódicamente todo el año agua, muchas veces de los ríos que corren por dentro de la cueva, otras veces directamente de la que va goteando. Afortunadamente, había una cabaña donde podíamos usarla porque era una caminata de 8 kilómetros, desde donde dejamos los automóviles hasta la cueva. Esta zona, el Parque Nacional ya no permite construir, pero esta cabañera de unos mineros, no se veía así, la mejoramos y nos permitían usarla. Era una buena base para pasar un fin de semana muy tranquilo, porque uno podía explorar la cueva hasta los confines. Aunque uno le diera mucho frío, estuviera muy cansado, sabía que uno podía salir, llegar a la cabaña y calentarse, que había comida. Y pues la verdad, la pasamos bien. La pasamos bastante, bastante bien. Pero en el 2020 algo pasó, que creo que pasó en todos lados, y pues y es en el 2020 el COVID. En el 2021 algo que sabíamos que en algún momento iba a pasar, porque por muchos años la política de los parques nacionales había sido cero incendios. Nada, cualquier incendio es malo. Eso desafortunadamente lo que hizo fue que se acumuló mucho combustible en los bosques. Y sabíamos que el fuego, ahora sabemos que el fuego es una parte natural de los bosques, que periódicamente eso quema materia vieja, materia muerta y deja espacio para la rejuvenación de los bosques. Y la política de no permitir que hubiera incendios hizo que se acumulara demasiado material seco, demasiadas ramas, demasiados troncos podridos y secos. Y cuando en el 2021 hubo un incendio, fue un infierno. Incluso se quemaron secoyas, que en teoría su corteza es resistente a fuego. Y pues el 2021 fue el incendio, 2022 prácticamente todo el año estuvo cerrado, hasta el 2022, a finales de 2022 pudimos volver a entrar y pues lo que era un bosque vivo, un bosque sumamente, un bosque precioso, ahora eran puras ramas completamente quemadas. De la cabaña, esto quedó. ¿Sí? Entonces ahora ya no la tenemos y como esa cabaña estaba en el cañón, en el que es Parque Nacional, antes de que se designara como Parque Nacional, como zona natural protegida. Ahora ya no nos van a dar permiso de construirla. Entonces ahora tenemos que acarrear todo en nuestras mochilas cada vez que vamos. Eso ha complicado. Hemos perdido mucha gente que antes apoyaba con el proyecto, que ahora dice, ahora tengo que cargar todo. No, no voy. Entonces,
Hemos encontrado gente más joven con energía que ayuda con esto, pero hemos perdido la experiencia de la gente que llevaba 40 años explorando, que conocían bien la cueva, conocían bien todo, y pues que sinceramente ahora ya no quieren hacer las 8 horas de marcha, los 8 kilómetros de marcha con una mochila bastante pesada en la espalda. Y lo peor es la salida, porque de donde se dejan los autos a la cueva es de bajada. El problema es a la salida, ya cansado y todo salir del cañón con todo. Y la otra cosa, sin la vegetación, sin los árboles, sin todo lo que con todo quemado, y además el suelo queda muy suelto después de los incendios. Aquí al fondo, ahí está la entrada de la cueva. Esto fue lo que nos encontramos cuando por fin pudimos ir a la cueva. Y pues después de mucho escarbar, pudimos, porque de esto tuvimos que encontrar la entrada de la cueva. Mm. Y ya con esto termina la sección de California, porque nos quedan 20 minutos, 25 minutos. Esta foto me da esperanza porque es un árbol quemado, pero el retoño. Entonces el bosque volverá. A lo mejor de nuestras vidas no lo vamos a volver a ver como estaba, pero pues en su momento llegará. Con esto termino California y de ahí nos vamos a México. Igual, hablar un poco de México. Este es el mapa, el clásico mapa de México. Eso lo bajé de Google, pero uno que cuenta más la historia de este mapa de relieve. No se aprecia tanto en este, pero prácticamente México son puras montañas. En la escuela nos dicen que las dos principales son la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Pero como ven, todo lo demás, excepto por las planicies costeras, todo lo demás prácticamente son montañas. Ahora, ahora bien, aquí se ve la diferencia. De regreso aquí, la Sierra Madre Occidental se ve más grande, más llamativa, pero son puros materiales volcánicos. Entonces, como no hay cuevas, no nos interesa, nos la brincamos. Y nos vamos a la Sierra Madre Oriental. Estos son las rocas sedimentarias, que son prácticamente toda esta zona. Toda, 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 toda esta zona son rocas sedimentarias. Por eso muchos dicen que México es a la espeleología lo que los Himalayas son al montañismo. Todas las expediciones del sistema Cheve, el sistema Purificación, el sistema, todos los sistemas profundos están en esta zona de México, en la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur. ¿Por qué hay tanta caliza, tantas cuevas? Pues si uno le pregunta a un geólogo de México, dice, hombre, pues porque aquí antes todo era mar. Antes todo era mar. Por millones de años se estuvieron depositando todas las conchas de animales marinos en el fondo del mar, y después eso, pues se formaron las rocas calizas, eso, el mar se retiró otra vez, y después por la presión igual de la placa de farallones y presión de magma del sistema volcánico transversal, esto estuvo empujando las placas tectónicas y formó las cordilleras de México. Vamos a hablar un poco y en la siguiente sección voy a hablar de la diferencia en cuevas entre el norte de México, el centro de México y el sureste de México. Primero vamos a Musquis, Coahuila. Comparando un poco la vegetación y el ambiente de la zona de California, pues la vegetación un poco distinta, un poco más agresiva, no tan fácil caminar. Todas las plantas parece que lo quieren pinchar o rasguñar o detener a uno. También algo de diversión. Un karst precioso, muy bonito, muy bien desarrollado, casi de foto. Y bueno, se pueden ver los caracoles en la roca, los nivalvos, los caracoles. Eso me encanta. De ese tipo de terrenos donde uno no se puede tropezar, porque si se tropieza y se cae sobre esto. Y otro tipo de belleza, una belleza más brava, por llamarlo de alguna manera. Todas las cuevas en esta zona eran verticales. Las entradas eran como esta. No había prácticamente nada que las marcara. Es una meseta y se encontraban los huecos con el lidar, pero no hay nada más. Realmente no soy geólogo, pero no me explico cómo
se pueden haber formado estas, porque ha sido un terreno plano, 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 de repente huecos así. Y como en esta, como nos organizamos, es que cada grupo tenía, por decir, 10 objetivos con el GPS y cargamos cuerdas, cargamos taladros, cargamos mosquetones, todo, y era ir explorando, porque muchas veces estos pozos eran 5 o 10 metros y ahí terminaban, pero encontramos varios que llegaron a -500, -600, igual con entradas como esta, a veces con piedras que teníamos que quitar las piedras. También lo curioso es que de la entrada que eran pues pequeñas, ustedes las vieron unos de 2 a 10 metros de ancho, se ampliaban, todos se acampanaban, se iban ampliando, ampliando y luego se quedaban paredes verticales. Y cuando lo acabo decía, aquí me quedo, ahí terminaba. No es que se angostara y que siguiera, no. Fondos planos y nada más. Si acaso un huequito por donde el agua cuando llovía se iba. Geológicamente, no me explico. Si algún geólogo sabe, tiene explicación a esto, pues adelante, porque realmente no me explico. Pero muy bonitas. Para la gente que les gusta explorar cuevas verticales, ideal, porque no tenían ninguna tenía ningún pasaje horizontal. Todas eran pozos, pozos, pozos verticales hasta el fondo y ahí terminaban. Entonces había días que nos pasábamos el día completo colgando del arnés, todo armando las cuerdas, topografiando, y pues el equipo completo, el de hasta abajo poniendo la cuerda, el de en medio todavía no teníamos los distos o el Shetland Attack Pony, todo era a mano, con la persona en medio con la cinta y hasta atrás con el libro y pues, pues ni siquiera con la brújula, porque pues, todo era completamente vertical. Y todo, acceso a la topografía sencilla, porque también era, todo era 90 grados hacia abajo. Cosas muy bonitas, muy verticales y un terreno muy seco. Esto no había, pues igual como es zona cárstica, no había ríos, no había lagos, no había nada. Y todos los insectos, todos los animales, hacía mucho calor, entonces sudábamos muchísimo. Las abejas, es que traíamos una nube de abejas alrededor. Y el problema era cuando uno estaba esperando que no estaba moviendo. Era desesperante. Una vez, una de las cosas más desesperantes que me ha pasado es que traía el casco y se metió una abeja por dentro del casco. Entonces traía una abeja adentro del casco y y me terminó picando en la oreja. Cuando me la traté de sacar, que ya no la aguantaba, me la traté de sacar y me picó en la oreja. Todos terminamos picoteados por las abejas. Mm. Bueno, ahora cambiamos a la zona centro, en la zona de Ocotempa, Puebla. En esta zona se han encontrado muchos -1000 y seguimos buscando el siguiente -1000. Es una de las zonas donde más remoto me he sentido y todo fue prácticamente en series de tres, porque fueron 3 horas para mí de volar de Los Ángeles a la Ciudad de México. Luego 3 horas de la Ciudad de México a Puebla, a la base de la montaña. De la base de la montaña a donde empezamos, donde salimos de la carretera y empezamos por la vereda de doble tracción, otras 3 horas. Y luego 3 horas por la vereda de doble tracción. Luego de ahí donde dejamos las camionetas en mula, 3 horas subiendo por ese tipo de veredas. También unas vistas impresionantes. Lo que me dejó impresionado también es la cantidad de gente que vive en la montaña y que su única manera de desplazarse es por este tipo de veredas. Y si quieren llevar carga, con mula, si no, en la espalda. Bueno, finalmente llegamos al campamento base. Igual un bosque húmedo de montaña, precioso, pero un terreno también muy difícil de moverse. Karst también muy bien desarrollado de fotografía, de Karst como de libro de texto, muy vertical. Y pues obviamente como estamos explorando zonas nuevas, no hay veredas, no hay... tenemos que ir buscando por dónde subir. Muchas veces la manera más sencilla de subir es hacer este tipo de escaladas. Y en esta foto, además de que pues es bonito por cómo se ve el terreno, lo que quiero mostrarles es cómo están las capas de caliza, porque muchas veces uno está haciendo una escalada y toman una piedra y se viene, porque todas muchas veces son capas que no están apiladas, que ya no tienen nada que las esté pegando entre ellas. La gente de la comunidad, pues siempre los apoyamos, llevamos algo de comida, útiles escolares para los niños.
y platicamos con ellos y en esta ocasión les ayudamos porque les ayudamos con un rescate. Se cayó a una cueva una cabra. Y pues bueno, muy contenta la muchacha de que le ayudamos a sacar a su cabra de la cueva. Por lo mismo de que del campamento base a donde estaba la zona que estaban explorando eran otras 3 horas, por eso le digo que todo era 3 horas. Del campamento base todos los días eran 3 horas hasta la cueva. Le llamamos estilo alpino, equipo muy ligero, lo mínimo posible, porque no vamos a poder estar llevando y trayendo cosas todos los tiempos. Los mosquetones sin seguridad, así todos el Spirit sin candado, igual por ligereza. Entonces, sí, todos tenemos que ser muy cuidadosos con todo. Me gustó mucho este sistema, porque incluso los taladros, la batería está de tal manera que está colgada del arnés. Entonces, esto ayuda mucho para cuando uno quiere estar armando, por ejemplo, sobre todo para estar armando travesías donde uno está constantemente estirando el brazo lo más posible. Como el taladro no tiene la batería, es muchísimo más como este sistema me encantó. E igual, cada equipo llevaba sus objetivos, estar caminando por la zona y cueva que encontramos, cueva que el equipo era el primero explorarla. La mayoría de las cuevas en esta zona no se desarrollaban, unos 10 metros, 15 metros, 20 metros y terminaban. Pero en esta cueva inicialmente bajamos también explorando por todas las partes de abajo, nada, y finalmente una compañera dijo, ¿sabes qué? Esta ventana por aquí, voy a subir por aquí. Pero bueno, con mucho cuidado porque está todo bien resbaloso. Me subo por aquí, me asomo y efectivamente por ahí estaba la continuación. Igual, en esta cueva, todos los pozos así eran. El fondo del pozo plano y la continuación siempre estaba en una ventana un poco más arriba del nivel del fondo. Por eso le llamamos la cueva de las ventanas. Esta terminó siendo el objetivo principal de la expedición porque no encontramos ninguna más profunda en esa zona y la exploramos a casi menos 700 metros. Igual, una cueva muy bonita, principalmente vertical, muy pocos pasajes horizontales, pero por lo mismo se iba haciendo más profunda, cada vez más profunda y cada vez era más pesado, más cansado salir tarde de la cueva, regresar bajar al campamento base, al otro día volver a subir con todo el equipo. Entonces terminamos haciendo campamentos justamente afuera de la cueva en un bivac, pero nos tocó mal clima, mal tiempo, entró una tormenta un día que íbamos subiendo. Ha sido una de las peores noches que he pasado, porque llegamos mojados, fríos, mucho frío. N- No había, la entrada a la cueva es vertical, no nos podíamos meter a la cueva a dormir ahí. Lo único que había era un pequeño techo donde apenas cabíamos pegados a la pared con el saco de dormir y pues todo estaba mojado, toda la madera estaba mojada. Lo que hicimos fue empezar a partir troncos y raspar la parte interna del tronco para ir poniendo las virutas en la fogata. Y fue como pasamos la noche, no dormimos nada, pero es una de esas historias que después dice uno, la pasé bien, pero en el momento no sabemos si vamos a pasar la noche o no. Igual, ahí estábamos a -400 más o menos. Este fue el día después, cuando ya era casi la hora de irnos. Igual conviviendo con la gente de ahí, Fabián, este niño muy despierto, muy inteligente, muy vivo. Todas las mañanas iba a tomarse un café con nosotros. Y pues platicábamos con él. El día que nos íbamos, entró una tormenta fea y pues de todos modos ya nos teníamos que ir. Y bajamos con las mulas, los caminos estaban deslavando con eso y derrumbes. Parecía escena apocalíptica, pero bueno, en medio de eso nos encontramos un circo, parecía escena surreal, en medio de la niebla. Entonces, sí, vamos manejando y de repente un circo que aparece entre la niebla. Faltaba que estuviera un payaso a media carretera. Eso sí. Bajamos, ya se quitaron las nubes y todo muy bien. Y ahora vamos al sureste, a la zona de la península de Yucatán.
y específicamente a la zona de Playa del Carmen y Quintana Roo. Regresando a este mapa, la zona 11, la península de Yucatán, es una gran plataforma calcárea de origen marino. Prácticamente es el fondo del mar que se levantó y es plana, 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 plana. Tan plana que, bueno, este es un mapa. El cráter de Chicxulub, el que la teoría actual es que fue el que causó la extinción de los dinosaurios, está por esta zona, y esto es un anillo de cenotes que marca el impacto del cráter. Todos los puntos azules son cenotes. Para las dos personas que no sepan lo que son los cenotes, es un lente, es una abertura en el terreno donde es como un pozo, donde se aprecia agua al fondo y es agua dulce, que es un lente de agua dulce que está sobre el agua salada y donde se mezclan las aguas es una aloclina que se ve como el aire que se eleva en las carreteras cuando hace mucho calor, así se ve turbio. Los puntos morados son ruinas mayas, que curiosamente parece que van siguiendo las carreteras, que son unas líneas grises muy, muy tenues. Y no es que las carreteras actuales se hayan hecho donde estaban los pueblos mayas, sino que más bien la selva es pero tan tupida en la península de Yucatán, que la manera más fácil de encontrar ruinas es cuando se está haciendo una carretera, cuando se está haciendo una construcción y se limpia el bosque, porque de otra manera, perdón, de otra manera es algo así. Ese es el tipo de selvas que uno puede estar a 10 metros de otra persona, a 5 metros, y le escucha, pero no se ve. O sea, es impresionante, ¿no? Cómo puede estar uno tan cerca de alguien y poderte perder. Como es una península tan plana, absolutamente plana, es prácticamente 100% de que cualquier montículo que se encuentre son ruinas mayas, cualquier hueco en el terreno es una entrada a una cueva. Es que prácticamente al 100%. Y de hecho, no sé si escucharon las noticias ahora en la semana pasada, que en la BBC salió que una gran ciudad maya se acaba de descubrir igual con esto, estudiando el lidar. Porque si prácticamente cualquier depresión en el terreno son entradas a cuevas. Se busca la carretera o el pueblo más cercano y a partir de ahí es ir macheteando, con el machete ir abriendo brecha por la selva. Es muy cansado, porque aparte hace mucho calor, una humedad al 100, casi prácticamente al 100% y estar nada más macheteando. Son equipos de tres, el primero abriendo lo principal, el segundo las partes más bajas y el último con tijeras abriendo al final. Y pues termina siendo selva. Este hongo le llaman el hongo de la muerte. Huele a, huele a excremento. Pero esto atrae las moscas y las moscas se quedan pegadas y es lo que nutre al hongo. Muy curioso. Las hormigas guerreras, que es impresionante verlas cómo se mueven. Una lucha a muerte entre un escorpión, un alacrán y una oruga. Y ganó el escorpión. Esta oruga nos dijeron, no la toquen. Si la tocan, se van a enfermar. Las púas son venenosas. Entonces, zonas muy bonitas, pero también con mucho riesgo. Esta planta es como hiedra venenosa que crea irritaciones en la piel. Y la cosa es que no se ve, no es que es una planta que tú digas, bueno, es que esa tiene picos o tiene algo, no hay que tocarla. Es una planta cualquiera. Serpientes, escolopendras, iguanas y lo peor, esto. Cuando fuimos nos dijeron, absolutamente tienen que estar fuera de la selva antes de que se oscurezca por los jaguares. Porque ya cuando se oscurece, ya es tierra del jaguar y ellos son los dueños. Y una vez ya era nuestro último día, ya estamos a punto de terminar la cueva, decíamos, es que creemos que ahí termina, tenemos que seguir ahí, pero se nos va a hacer de noche ya. Salimos, ya se estaba oscureciendo un poco y nos tocó escuchar un jaguar que nos iba siguiendo, pero es un gruñido impresionante, es no lo puedo escribir de tan grave que es como retumba por toda la selva y cómo se nos puso la piel de gallina de escucharlo. Afortunadamente ya estamos cerca de los autos porque igual.
muchas cuevas por todos lados. La exploración realmente muy, muy agradable. Cuevas bellísimas, formaciones como son cuevas que están justamente por debajo de la superficie. Hay mucha vegetación sobre la superficie y mucha lluvia. Hay mucha deposición de calcita. Entonces hay estalactitas en todos lados, hay estalagmitas, hay columnas, es como para ir con un libro de formaciones y todo lo encuentra uno. Hay perlas, estalactitas, estalagmitas, elictitas, gurs, todo, todo lo que uno quiera hay ahí. Pasajes muy grandes, planos, pasajes algo inundados, mm, pasajes más inundados y pasajes completamente sumergidos. Pero afortunadamente con todo este trabajo de mapeo, viendo con el LIDAR dónde están las entradas a las cuevas e ir conectando, se han estado conectando muchas las entradas y ahora se han formado unos sistemas de cuevas muy extensos en la zona, cuando antes eran realmente, pensamos que eran únicamente cuevas pequeñas porque era la entrada al cenote y un pasaje por ahí, pero ahora con la exploración sistemática se han unido cueva tras cueva tras cueva y ahora las cuevas, hay dos sistemas en la península de Yucatán que está entre las 10 más largas del mundo. Otro dato curioso es, como pueden ver aquí, las cuevas están tan cerca de la superficie que las raíces entran por el techo y van buscando el agua. Si uno se cansa, si uno necesita pasar al baño, pues es bien fácil salir de la cueva, hace en la selva uno lo que tiene que hacer, regresa y ya, porque hay entradas por todos lados. Y mucho recuerdo de los mayas. Las cuevas para los mayas eran la entrada al inframundo, a Xibalbá. Y prácticamente en todas las entradas encuentra uno este tipo de murallas que era para controlar el flujo de los espíritus entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Estas son paredes mayas y ofrendas. Esto enriquece mucho la exploración de las cuevas, porque no es nada más la belleza natural, sino también la belleza cultural. Incluso altares, eh, más ofrendas, un cráneo de jaguar, caracol, pedazos de olla, alguna ofrenda. ¿Sí? Mm, Le llamamos metate, es donde se muelen granos. Y aquí Jorge está simulando moler granos en el metate. Y la verdad, pues cuevas bellas. Hay tanta formación, tantas formaciones, tantas estalactitas, que a la hora de hacer los mapas nos dijeron, no pongan símbolos de estalactita, vamos a suponer que el techo está completamente cubierto de estalactitas. Marquen columnas, marquen oquedades, marquen canales, pero estalactitas no, porque, miren, o sea, no hay donde no hay estalactitas. Pues la verdad, cuevas muy bonitas, con las experiencias de las partes sumergidas, hacer la exploración sobre estos flotantes para poder hacer el mapa en las zonas donde está más profundo pues más profundo de la cintura, que ya es muy incómodo estar caminando. Pues la verdad fue muy divertido. Un montón de perlas, zonas donde había miles y miles y miles de perlas. Ujú. Y como les comenté, la exploración sistemática ha unido todas estas oquedades que han encontrado con el LIDAR para ir conectándolas y formar sistemas extensos de cuevas en toda la península de Yucatán, perdón, o por lo menos en la zona de Playa del Carmen y Cancún. Y con esto termino, son prácticamente 10 para las 9. Y pues muchas gracias por escucharme, muchas gracias por su atención y cualquier pregunta que tengan. Aquí tenemos a un compañero, Ujú. estuvo en el sótano de las golondrinas. Me encantan los días y guaguas. No sé, ¿cuándo fuiste? 83. Ha cambiado mucho. Sí, no, ahora hay que pagar, hay que tener un permiso, dan horarios y todo, sí. Ya nada más se puede bajar y subir durante el día, porque antes de espeleología del Tecnológico de Monterrey, en México, es que una vez al año se organizan expediciones, bueno, visitas al sótano de las golondrinas y a la olla de las guaguas. Sí, entonces hacemos dos. Una vez al año es el Pozo de Montemayor, que es un -500 que queda por la zona, pero nos da la posibilidad de practicar dormir en las cuevas.
No es necesario, pero pues, es algo que nos gusta hacer para aprender cómo hacerlo. Y luego, Y el luego otro puedes es meter. ir a la zona de San Luis Potosí y conocer el sótano de las golondrinas y la olla de las guaguas. El barro ya está cerrado. El barro está únicamente para investigación. Ah, sí. Sí, sí, ya no es posible bajar así, como deportivo. No, ya es únicamente con permiso de exploración.